¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo si queréis os cuento una anécdota. Estaba el propio jueves en una visita a Moncloa, que organizamos en la consultora. Nos recibieron fenomenal para visitar, digamos, lo que es el complejo, ¿no? Las 20 hectáreas, los edificios, el edificio del Consejo de Ministros, el Palacio. Y justo en el momento en el que entramos en el edificio de la Secretaría, el edificio portavoz, ¿no? El edificio de la Secretaría de Estado de Comunicación, he de decir que íbamos inmóviles por cuestiones de seguridad, perdimos la noción casi un poco del tiempo en las 2 horas de visita, y aunque teníamos muy pendientes esto, estábamos imbuidos en el ambiente monclovita, y al entrar en el edificio portavoz está plagado de pantallas, como no puede ser de otra manera en un edificio dedicado a la comunicación, y vimos en directo desde la Moncloa la presentación de la candidatura de Carles Puigdemont a la Generalitat, ¿no? Pues a su candidatura a la presidencia. Desde luego, una vez más, Cataluña, y he de decir una vez más porque pues, yo creo que es el tema recurrente y el tema que hemos tenido presente todos los españoles, desgraciadamente, desde hace muchos años, no solo desde 2017, desde mucho antes, ¿no? Y bueno, como bien decías, hemos pasado de tener al meme de Puigdemont, que era pues eso, un político fugado, refugiado en un país extranjero, carne de meme, a venir, en honor de multitudes, ¿no? Digamos, rehabilitado y resucitado por el presidente del gobierno, y bueno, el que lo iba a traer detenido y lo iba a sentar frente a la justicia, pues lo va a traer casi, me atrevería a decir, como molt honorable presidente. Es la primera vez que creo que Pedro Sánchez cumple una promesa, sí, porque dijo que lo traería, pero es un cumplimiento a medias, porque dijo que lo traería para que lo sentara ante la justicia. Y de hecho Pablo Iglesias, entonces también, que estaba todavía en política, le dijo a Pedro, bueno, pero eso ¿cómo piensa traerlo? ¿Va a hacer una operación de fuerzas especiales de inteligencia para apresarlo y traerlo a España? No respondió a eso, pero sí es cierto que respondió a esa pregunta inicial, de que lo traería ante la justicia lo traería a España, perdón. Por lo tanto, esa parte parece que la va a cumplir. La que no va a cumplir es que era para que directamente pues cumpliera la posible condena que le fueran a imponer los tribunales. Lo va a traer, pero para ser presidente de la Generalidad, Rubén. Pero es que además nos han cortado desde el primer momento. Quizás como la memoria es corta y como al final muchas veces actúan con agostidad, después de las elecciones generales, yo creo que fue en agosto, en pleno verano, porque Puigdemont ya había visitado el sur de Francia. Ellos hicieron una especie de aquelarre catalanista independentista en agosto, en el que acudió una abadía preciosa, en las que acudieron todos los presidentes de la Generalidad. Entre ellos estaba Montilla. Es decir, por si cabía alguna duda de la postura del PSC, de los pocos escrúpulos que ha demostrado generalmente con respecto al independentismo, en verano se vio, no tuvo un problema Montilla, es presidente de la Generalidad, en sentarse junto a Pujol y en comparecer junto a Puigdemont y junto a Torra. Para mí es el mejor ejemplo de lo que ha ocurrido, y para mí es el mejor ejemplo de que episodios como del otro día nos esperan hasta ahora. Fue una intervención bochornosa. Este hombre, acabo de recordar que hasta hace no mucho era un muerto, era un cadáver político, era alguien el que le resultaba incómodo incluso a los propios portavoces de Junts, porque realmente era una especie de presidente exiliado, como él se designaba. Y porque realmente los portavoces de Junts lo que querían era, con un gobierno en coalición con Esquerra Republicana en la Generalidad, lo que querían realmente era destacar frente a Puigdemont. Al final Sánchez lo que ha hecho es dar vida a este personaje, todo por los intereses partidistas. Y yo me pregunto una cosa, que es lo que realmente decías hace unos minutos. ¿Qué ocurriría en el caso de que Puigdemont necesite al PSOE para pactar? ¿Estará dispuesto Sánchez a convocar elecciones en Madrid porque le niegue el apoyo a Junts, o apoyar a Puigdemont para que sea presidente? A ese cadáver político hace unos meses, ahora mismo el político más formado de España y desde luego el más consecuente de todos ellos. Bueno, nos acompaña también María Jamardo. ¿Qué tal, María? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues, ¿cómo ves tú el tema
puigdemonita bueno, no es ninguna sorpresa que se presente como candidato a la Generalidad, pero ahora se abre un escenario ciertamente complicado desde el punto de vista político. Demasiado complicado, yo creo. Lo veo endemoniado, y endemoniado por la razón más básica, ¿no? La persona que estaba fugada de la justicia española, que no tenía ningún crédito ni siquiera entre los suyos, que lo consideraban un traidor por haberse fugado en el maletero de un coche para no asumir las consecuencias de lo que él mismo promovió, ahora está envalentonado, pone condiciones, gobierna en la sombra, quiero decir... Es una situación bastante rocambolesca y no sirve eso de, bueno, el resultado de las urnas es una cosa y lo que pacten los partidos para formar gobierno es otra. Hay determinadas líneas que no se deben traspasar. Es verdad, como decía el presidente del gobierno, que esto era para la reconciliación, no sé, para la suya propia, porque si antes estaba dividida Cataluña, ahora está dividida España entera. Si eso es el camino de la reconciliación y las declaraciones el otro día de Puigdemont declarándose candidato de Junts desde Elna, desde Francia, en un enclave que no era casual, porque fue la localidad donde se escondieron las urnas del referéndum inconstitucional del 1O, donde se imprimieron buena parte de las papeletas que se utilizaron en aquella votación fraudulenta, y sobre todo el tono desafiante y reincidente del candidato de Junts. Venimos a terminar lo que dejamos a medias. Ellos abren la vía de la autodeterminación, exigen referéndum de independencia, algo que es netamente inconstitucional, pero a mí no me cabe ninguna duda, y enlazo con la pregunta que lanzaba mi compañero al final, de que Sánchez pactará con Junts si necesita pactar con Junts como condición para seguir en Moncloa, porque ya ha pactado y condicionado su gobernabilidad a 7 votos de sus 7 diputados a cambio de impunidad y de inmunidad para quienes intentaron separar una parte del territorio español. Pero yo no veo otro escenario, no sé qué piensa Raúl, que Puigdemont presidente, porque si no es investido presidente de alguna forma con el apoyo del PSC, Puigdemont es capaz de apretar el botón nuclear. De él depende la presidencia de Sánchez. Sí, bueno, no está tan claro, porque también está Esquerra, que necesita los 7 votos de Puigdemont Sánchez, pero también necesita los de Esquerra. Es que ya va a necesitar hacer unos equilibrios demasiado complicados, porque es muy difícil que no salgan dañados de las elecciones catalanas o bien Puigdemont o bien Esquerra. A Sánchez lo que más le convenía era la situación que había ahora, que era un gobierno de los independentistas. Paradójicamente, para Sánchez era lo que menos problemas le creaba. Por eso es bastante difícil de interpretar lo que han hecho los comunes. Primero lo que muestra es que Sumar no existe, que Yolanda Díaz, como ya sabíamos muchos, es un absoluto bluff, no tiene ni partido, ni liderazgo, ni nada, porque el adelanto de las elecciones a quien más perjudica es al gobierno de España, de Sánchez y Sumar. Y la disculpa que pusieron los comunes del casino es en Salou no se la cree nadie, porque ya apoyaron presupuestos anteriormente en los que figuraban partidas para ese proyecto. Entonces, por tanto, yo creo que las elecciones catalanas pueden ser un problema mayor para Sánchez que el caso Koldo y que otros escándalos que son más escandalosos y que nos ocupan más porque son más llamativos, pero vamos a ver, y es que se habla mucho de que Puigdemont humilla a Sánchez. A mí, si humillase a Sánchez, yo me voy con él a humillarlo. O sea, lo humillamos juntos. El problema es que nos está humillando a España, porque Puigdemont era un meme y después de lo que vimos ayer, lo que es un meme es la democracia española. O sea, que aparezca un prófugo de la justicia desafía a Sánchez, pero nos desafía a todos. Y el referéndum de autodeterminación... el referéndum de autodeterminación, que nadie dude que lo va a exigir. O sea, con esos 7 votos lo que ha quedado claro es que va a hacer lo que le dé la gana, ni amnistía, ni no se va a contentar con la amnistía, va a ser un chantaje continuo durante los próximos años. Bueno, es que esto de que es cierto que algunos dicen, bueno, Puigdemont está humillando a Sánchez. Bueno, una humillación es cuando tú
cuando tú eres, te sientes humillado porque la otra persona te ningunea de alguna forma, pero si tú eres cómplice, o sea, si tú eres socio, si tú haces la amnistía en tu propio interés, porque es lo que Sánchez no hace la amnistía para beneficiar específicamente a Puigdemont, hace la amnistía para beneficiarse a él, por lo tanto no es ninguna humillación, digamos que es una complicidad. La humillación es para el Estado de Derecho y la humillación es para el resto de españoles, no para el presidente Sánchez, que es su herramienta necesaria, la utilidad que tiene en ese momento el señor Puigdemont para poder él seguir un tiempo más, no sabemos cuánto, en la Moncloa, ¿no? Yo creo que sea cual sea el resultado de las elecciones catalanas, la situación es endiablada. Y sea cual sea el resultado, siempre que no tengamos mayoría absoluta del PSC, que sería para el resto de los españoles el mejor de los casos. Pero para Sánchez sería el peor, paradójicamente. Sí, paradójicamente para Sánchez sería el peor, pero para el resto de España o para el conjunto de la ciudadanía española, lo mejor que nos podría pasar es una mayoría absoluta del PSC, de Salvador Illa, y que fuera él el presidente de la Generalitat. Cualquier escenario alternativo a ese, yo lo veo inviable que continúe un gobierno en España, un gobierno de la nación, ¿no? O sea, yo creo que las elecciones catalanas... ¿Tú crees, María, que las elecciones catalanas pueden determinar acaba la legislatura? El adelanto electoral de Sánchez? Sí, lo he dicho en el foro privado, lo he dicho con compañeros de trabajo, con amigos, en comidas familiares, y ahora me mojo aquí públicamente en la radio. Creo que sí, creo que salvo que ganara Illa con mayoría absoluta y pudiera ser presidente de la Generalitat, cualquier resultado distinto nos aboca a un adelanto electoral, no sé cuánto tiempo, pero va a ser ingobernable el gobierno de la Rubén. Es que yo creo realmente que una de las cuestiones que quizá no se está barajando con tanta intensidad, y lo que estoy de acuerdo con Raúl, es que las elecciones de Cataluña van a obligar a significarse, y eso es una mala noticia, sobre todo para Sánchez, pero también, por supuesto, para Godó. Es decir, aquí ya no vale jugar a quien quieres más, a papá o a mamá, quién te da más publicidad, el gobierno central o el gobierno de España o la Generalidad. Y eso le va a ocurrir a Sánchez también. Es decir, ¿con quién va a pactar en Cataluña? ¿Va a dejar al PSC al pie de los caballos como lo ha dejado durante la negociación de la amnistía? ¿Va a estar dispuesta a convocar elecciones en España? Puedo llegar a estar de acuerdo con María en que puede ser el final de la legislatura, porque puede ser, y de hecho el propio final de Sánchez, porque llega a un punto muerto en este sentido. En cualquier caso, una de las cosas que se va a revelar, y que yo creo que todo el aparato mediático que ha mantenido a Sánchez durante todo este tiempo, es que esa política de reconciliación, la que en su día... ellos, básicamente, en noviembre de 2015, los independentistas dijeron: nosotros nos vamos a ir. Hicieron aquella proposición no de ley en el Parlamento de Cataluña y dijeron: a partir de aquí, en 18 meses, vamos a convocar un referéndum. A partir de ahí, ellos han sido consecuentes. Ellos han hecho siempre realmente lo que anunciaron en ese momento. La política de apaciguamiento, aquella de Soraya, con aquella oficina de Cataluña, no funcionó. Dándole, yo recuerdo esa imagen de Soraya, es que las imágenes son muy importantes en política, también los gestos. Soraya pasándole la mano por el hombro al líder de RC. Por el lomo, prácticamente. Por el lomo. Sí. Nunca una imagen significó tanto. ¿Verdad? Tratando de calmarle, y bueno, no hubo manera. Pero es que es una broma pesada, porque después, si recordáis, se habló después de lo que sucedió, los disturbios después de la sentencia a los líderes del 1 de octubre, se habló de los indultos después de aquellos años como medida de reconciliación. Y ahora, después, cuando se estaba hablando de la investidura y posteriormente de la amnistía, se decía: una vez se consumen estas medidas, todo se va a pacificar, se va a terminar el proceso separatista, van a volver al redil de la Constitución. Y veías al mismo tiempo a Aragonés diciendo: no, nosotros vamos a declarar independencia cuando podamos, nuestro objetivo es el referéndum y que se pronuncien los catalanes. Es decir, a partir de ahí ese discurso va a quedar invalidado. Es verdad que esta gente, los Pérez Royo y compañía, tienen una capacidad para ser prestidigitadores y cambiar de opinión y de rumbo que me parece asombrosa. Es prácticamente la metamorfosis diaria. Pero es que se les va a caer la careta después de todo esto. Exactamente. Es que, vamos a ver, esto de la amnistía
que iba a ser el fin del conflicto catalán, que es lo que nos vendieron, es una coña marinera, es tomarnos por imbéciles a todos. Solo lo sostenía el equipo de opinión sincronizada sanchista por razones evidentes, pero vamos, no se lo cree nadie. Es evidente que aquí la amnistía ha sido comprar la investidura a unos delincuentes a cambio de perdonarle los delitos, el mayor caso de corrupción en la historia reciente de toda la Unión Europea, pero si además sin parangón, porque delitos de todo tipo que se ponen muy campanudos con la corrupción económica y también están perdonando delitos de corrupción económica con esta amnistía. Entonces ahora lo que, bueno, pues vamos a ver qué se inventan porque queda evidentemente claro, palmario y indiscutible que esto no soluciona nada. Es más, que tenemos un referéndum a la vuelta de la esquina, que se está negociando en Suiza con un mediador internacional, que es ¿qué final del conflicto catalán? Todo lo contrario, lo que hemos hecho es eliminar lo poco que ha funcionado en las últimas décadas, el Estado de Derecho, que fue el llevar a esta gente al banquillo, ante la justicia, como en todo Estado de Derecho, un juicio, fueron condenados, y ahí es cuando se estaba acabando con el conflicto catalán. Cuando el problema en Cataluña es la ausencia de la ley, es la ausencia de la Constitución, del Estado de Derecho. La única manera de acabar con el problema en Cataluña es la aplicación de la ley y la aplicación del Estado de Derecho. ¿Qué es la amnistía? Todo lo contrario, borrar de un plumazo la ley, el Estado de Derecho, y por tanto esto es evidente que le va a dar alas y vamos a tener un referéndum de autodeterminación, salvo que haya elecciones antes o que se haga insostenible la situación para el gobierno. Esta es la segunda derivada que me gustaría introducir en la tertulia, que es el anuncio de Puigdemont. Ha habido dos grandes anuncios, el tema del cupo, pero me gustaría centrarme en el tema del referéndum. Lo ha dicho claramente, o sea, Puigdemont ha dicho, bueno, también lo dijo la portavoz de Junts, nada más aprobarse la amnistía, en una rueda de prensa salió a la puerta del Parlamento y dijo, bueno, ahora ya tenemos la amnistía, ahora vamos a plantear el referéndum, y Puigdemont lo acaba de ratificar. Ahora, referéndum. Y además lo dijo claramente, nada de consultas, no, referéndum de autodeterminación. El sí o no para conseguir la independencia de Cataluña. Ese es el próximo paso, pero claro, yo aquí veo una diferencia con respecto a la situación anterior, cuando también los separatistas plantearon el referéndum de independencia. Y es que ahora ya no hay delito de sedición, ahora hay amnistía, se ha rebajado el delito de malversación. ¿Qué instrumentos jurídicos cuenta el Estado de Derecho español para hacer frente a ese nuevo órdago, María? Pues a mí es que no me sorprende, porque yo lo contaba en el debate ya antes de las elecciones del 23 de julio, antes de que esto estuviera tan caliente y tan de actualidad, porque cuando en 2020 Sánchez pacta con Esquerra, recordemos, pacto de 2020 de Sánchez con Esquerra para tema presupuestario, inicio de nueva legislatura y demás, en ese acuerdo, en enero de 2020, para que le votaran a favor de la investidura, Sánchez se plegó a la creación de una mesa de diálogo bilateral, que todos criticamos porque no está al mismo nivel una comunidad autónoma, con todas las competencias, el respeto y la legitimidad, por supuesto, que tiene nuestro ordenamiento jurídico, con el Estado central. No pueden estar al mismo nivel, de hecho no están al mismo nivel, y ellos pretendían situarlos como dos estados prácticamente independientes que tenían negociaciones para llegar a un entendimiento sobre cuestiones que interesaban a ambos, ¿no? Esa mesa se convocaba con una intención que era, o con un titular, que era la resolución del conflicto político. Esa era la base del acuerdo de Esquerra y de Sánchez. Leo textual lo que pone ese acuerdo. Las medidas en que se materialicen los acuerdos alcanzados en esa mesa serán sometidas, en su caso, a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña. Si nadie era capaz de ver que en aquel momento ya se estaba comprometiendo hacer un referéndum, llamémoslo consulta pactada, o el eufemismo que se quieran inventar para que encaje constitucionalmente, porque el referéndum de autodeterminación, en todo caso de existir, tendría que ser para todo el conjunto del territorio, no solo para la ciudadanía catalana. Yo creo que no se ha leído los acuerdos que han firmado estos señores con el gobierno de Sánchez desde el principio. Es decir, que es una hoja de ruta
muy definida, que Sánchez se hipotecó en 2020 y comprometió y ligó su destino a Esquerra y ahora a Junts, por razones aritméticas y por razones de investidura en la ocasión de 2020 y por razones de investidura en esta última de 2023. Pero ese es el quid de la cuestión, lo que decías del referéndum de autodeterminación que tendría que ser en toda España. Claro, Ya, como esa es la gran referéndum, discusión, que porque- quepa una consulta No, pactada pero me y que refiero ello a dé que, validez. a que el gran debate de fondo es la cuestión de la soberanía. Si el pueblo catalán es un pueblo soberano que puede decir su futuro, no lo es. Yo lo único- Evidentemente es la nación española, pero Raúl, yo lo único que añado, y preguntábamos la segunda derivada, Sí, es ¿qué en España no es de elementos tiene el autodeterminación. Estado de Derecho para bloquear eso? Yo lo veo el complicado. 155 Lo veo complicado porque si Sánchez sigue en Moncloa y no está dispuesto a aplicar el 155, y parece que no lo está y que no entra en sus planes, complicado de verdad, no como y Rajoy. teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional fue reformado a la medida de los separatistas precisamente para dar posibilidad de encaje a esa consulta pactada, es bastante complicado. Y lo pongo sobre la mesa porque en la renovación del Tribunal Constitucional, que supuso la enmienda de la enmienda aplicada por el propio Gobierno para que los nombramientos quedasen bloqueados, pero se desbloqueó al Consejo General del Poder Judicial para hacer los nombramientos que le interesaban al Gobierno para el Tribunal Constitucional, Sánchez coló, entre otras, a la magistrada Laura Díaz, que nadie la conocía y que viene directamente de la mano del Ejecutivo socialista y de trabajar en la Generalitat por fabricar ese reglamento, esa norma que permite a la Generalitat de Cataluña seguir incumpliendo la sentencia del 25% del español en las aulas. Luego, me parece muy complicado explicar que quien va a tener que decidir sobre ese contexto y sobre ese posible encaje es un órgano que fue reformado a la medida de ese contexto y de ese encaje. Rubén. Has dado una clave importante, María, con respecto a aquel pacto de 2020, que es el de tomar todo esto como un conflicto político, porque eso al final, cuando se asume el discurso independentista, realmente lo que se está asumiendo es que existe ese conflicto. Quizá haya pasado desapercibido, pero lo lanzó la Generalidad hace unas semanas, Esquerra Republicana, es decir, una campaña de publicidad institucional, que por cierto le puso de los nervios a Junts y tuvieron que quitarla porque lo ordenó el CAC, que es de Junts, por cierto. En esa campaña se veía un tren. Yo no sé si recordáis que antes del referéndum ilegal de 2017 estaba la vía muerta. Pues bien, aquí se veía un tren en marcha, un tren de cercanías. Un tren de cercanías, pues bueno, con todo lo que ha ocurrido en el debate de investidura, la pasta el dinero que ha costado todo aquello. Pues bien, se veía una serie de mensajes superpuestos mientras el tren recorría y ya estaba en marcha, es decir, hacia dónde estaba en marcha, pues evidentemente hacia la independencia. Y uno de los mensajes que venía, además de hablar de eso, del pequeño porcentaje de españoles en las aulas que ellos habían conseguido, era el de hemos conseguido sentarnos de igual a igual. Es decir, ahora somos dos gobiernos hablando como dos gobiernos de dos estados diferentes, negociando, porque nosotros queremos una cosa que le tenemos que reclamar. Y es curioso porque, entre otras cosas, decía, hemos conseguido ventajas económicas, es decir, básicamente del Fondo de Solidaridad Interterritorial, todo el dinero que ellos han gastado de más, la deuda que tenían, que se ha perdonado para la investidura, ellos lo vendían como un mérito con respecto al electorado. Es decir, las elecciones arrancaron, cuando arrancó ese tren dentro de ese anuncio, la campaña electoral, y ahí los independentistas, y en concreto Esquerra Republicana, vendieron que hay un conflicto en marcha en el que ellos han llegado hasta ese punto. Y a mí me parece grave, porque al final lo que significa es tú das la batalla del discurso, pues ellos se lo toman como un conflicto abierto, y dentro de ese conflicto nosotros hemos avanzado. Y realmente, sinceramente, creo que van con ventaja. Han conseguido una modificación. Es que ha sido el discurso único en Cataluña en Claro. los últimos años, salvo el periodo de Ciudadanos con la victoria de Arrimadas, pero que luego pasó lo que pasó. Pero el discurso único es que existe ese conflicto. Y si vamos a la cuestión de fondo, ¿el conflicto cuál es en todo caso? Una parte que quiere la independencia minoritaria y otra parte, y el resto de España, que defendemos que España es una nación de ciudadanos libres e iguales y que todos somos iguales. ¿Cómo se resuelve un conflicto? O gana una parte o gana la otra, o se llega a un acuerdo intermedio. ¿Cuál es el acuerdo intermedio? La autonomía. No les vale la autonomía, entonces el conflicto ya, en todo caso, resolverlo solo puede ser de una manera: o hay independencia o se derrota a los independentistas. ¿Cómo se puede derrotar a los independentistas? En mi opinión, la única manera es una suspensión de la autonomía
sine die, a largo plazo y esperar. Pero fíjate, es que si no podemos seguir aquí durante décadas en esto, en el bucle. Llevamos una década, desde el año 2012 que se planteó el famoso... Precisamente la autonomía se suponía que era lo que venía a acabar con el conflicto. Pero fijaos, no sé si coincidís conmigo, el conflicto realmente ya estaba resuelto. Se resolvió con la sentencia del proceso. Si se aplica la ley en Cataluña, no hay conflicto. El conflicto es que esta gente se salta la ley. Se aplicó la ley, se restableció el Estado de Derecho. Los que cometieron el golpe de Estado fueron condenados, excepto Puigdemont y los que huyeron fuera, que son prófugos de la justicia. Se había restablecido el orden constitucional, ya no había conflictos, se estaba volviendo un poco a la normalidad desde el punto de vista social, político, porque las heridas que ha dejado el proceso, no solo a nivel económico, sino a nivel social, que hay familias que están divididas, están separadas, no se hablan entre ellos por la cuestión independentista. Se había restablecido la situación anterior. Que eso, tanto como decir el orden constitucional, es mucho decir. Acaba de mencionar María el tema de la lengua y allí se salta la ley de manera sistemática. Sí, el problema María. De esto ha sido cuando ese discurso victimista del independentismo, del que hay un conflicto en Cataluña, salta los límites territoriales y se compra desde el nivel nacional, ¿no? Tú pasas de luchar contra esa falacia o no comprar el relato independentista para hacerlo tuyo. Y entonces empiezas a hablar de presos políticos, empiezas a hablar de que existe un conflicto, empiezas a hablar de que no hay convivencia, que no hay concordia, que para restablecer, y tú les estás comprando todo ese... Tú, presidente del gobierno y sus acólitos, están comprando ese discurso que cambia totalmente la versión de la realidad, ¿no? Y bueno, pues somos víctimas de esta situación el resto de españoles, y como decían mis compañeros, esto es solo cuando hay un conflicto y ya lo has comprado, tienes que resolverlo. ¿Y cómo se resuelve? Pues o gana uno o gana otro, y si no, pues no tenemos ya muchos más mecanismos. Sí, nos queda hacer un referéndum, pero a nivel nacional. O sea, que votemos todos los españoles qué queremos hacer con Cataluña. Sí, pero me da la sensación... ¿Somos capaces de hacer eso? Me da la sensación de que ese planteamiento no es el que quieren los independentistas en ningún caso. Claro. Y porque es negar la soberanía catalana, que es la cuestión de fondo. Ellos ya la declararon y la dejaron en suspenso. No nos olvidemos que ese mecanismo que Puigdemont activó, ¿os acordáis de aquellas caras fascinadas que después se convirtieron a los 2 segundos inmediatamente en caras de decepción? Aquella doble imagen, sí. Eso es una realidad. Jurídicamente ellos declararon la independencia unilateral y la dejaron en suspenso. Si Puigdemont vuelve como presidente de la Generalitat, vuelve a reactivar ese mecanismo que declaró. Ahí estaba su derrota, en la falta de agallas para declarar independencia. Pero ahora no tiene falta de agallas porque viene envalentonado, porque sabe que tiene el respaldo, y porque sabe que tiene la llave de una cosa que interesa a otras personas y que ahora él sí tiene un elemento de intercambio. De hecho, recordad siempre, un segundo, perdona. Recordad que a mí una de las cosas que más me llamó la atención de la intervención de Puigdemont es que dijo: no volveré a cometer los errores que cometí en el pasado. Y yo creo que se refería a esto que está comentando Rubén, a que dio marcha atrás a esa declaración de independencia, la suspendió con carácter temporal, porque podía haber cogido y decir, no, ya somos independientes y nos que era uno de los planteamientos, nos encerramos en el Parlamento y que vengan aquí con los geos a echarnos. Ellos sin delito de sedición y con impunidad garantizada, claro que no. Rubén, ellos han demostrado, porque hay una cosa que muchas veces se pasa por alto, y es la importancia de lo que hicieron la Caixa y Sabadell cuando se fueron de Cataluña después del 1 de octubre. Y es muy curioso porque el otro día me contaban, lo publicaba en El Independiente, que él tiene ya a su mamporrero en el Parlamento de Cataluña, Albert Batet, que es el que está negociando con las empresas, el que está hablando de, oye, mira, vamos a ver, se va a restablecer la situación, nosotros necesitamos un poco el apoyo de los que en su día nos faltaron. Yo, desde luego... llegar hasta este punto demuestra un poco el fallo de la estrategia global y sobre todo la falta de agallas de Sánchez a cambio de determinados votos, porque cuando tu enemigo dentro de ese conflicto, si asumimos la dialéctica del conflicto, ha demostrado esa falta de valentía para declarar independencia y la ha dejado en suspenso porque no tenía las agallas suficientes o la fuerza suficiente para consumarla, si posteriormente se vio que esas personas, salvo el prófugo o el cobarde, terminaron en prisión porque el Estado de Derecho funcionó en ese sentido, más allá de los matices,
era una batalla que estaba ganada. Estábamos recorriendo una cuesta abajo. Lo que ocurre es que a partir de ahí, a partir de las aritméticas parlamentarias, los intereses de Sánchez y sobre todo esa actitud tan siempre complaciente, tan de esa izquierda, de esas terminales nacionalistas y de la izquierda morada, tan complaciente con el independentismo, lo que ha hecho es eso, resucitar al muerto, y el muerto le tenemos aquí en 4 días, campaña desde la pantalla, por cierto, el muerto con sus conexiones investigadas con Rusia, que eso es otro factor muy importante en un momento de conflicto europeo, pero le vamos a tener aquí presentándose a las elecciones y muy probablemente de presidente de Catalán. El muerto está muy vivo. Esto que comenta Rubén es muy importante, porque efectivamente lo que realmente preocupa a Europa, uno de los puntos que más le preocupa a Europa es precisamente esa conexión con Rusia, porque claro, estamos en un conflicto bélico a las puertas de una guerra en Europa, y está demostrado, o al menos hay evidencias, de que hay conexiones claras entre el independentismo catalán y Rusia, entre otras cosas porque a Rusia, a Putin, le interesa desestabilizar a Occidente, le interesa desestabilizar a Europa, y por eso apoyan movimientos independentistas, apoyan movimientos terroristas, apoyan regímenes bolivarianos, apoyan al régimen cubano, etc., etc. No me gustaría terminar la parte de Cataluña, y aprovechando que está además aquí María, para hablar de ese no acuerdo entre PP y Ciudadanos que estalló ayer por los aires. No hubo acuerdo, hubo dimisión del líder de Ciudadanos. ¿Cómo veis el tema de que el bloque constitucionalista no concurra de forma conjunta, o al menos no llegue a acuerdos electorales para hacer frente al separatismo? María, no sé si me puedes comentar tu opinión al respecto. Bueno, María ya no está en Ciudadanos. Lo sé. María vio esto muy claro en diciembre del año 22, donde hice pública una carta después de haber trabajado no solo en el Congreso, sino también durante 6 meses en la refundación del partido, mano a mano pues con aquel G8 que gustó a los periodistas llamar, en el que estaba Patricia Guasp, Adrián Vázquez, Begoña Villacís. Esto era la idea o el rumbo que aquella refundación liderada en la sombra por Inés Arrimadas y encabezada por Adrián Vázquez tenía en mente. O sea, os estoy hablando de diciembre del 22, esto no es de ayer. Esto no es de ayer, además me consta por fuentes del Grupo Popular que se han estado manteniendo contactos. A mí misma me han preguntado en alguna circunstancia qué pasa, cómo se vería esto, incluso estando todavía de diputada en la última parte de la legislatura, ¿no? Los últimos 4 meses, de enero a mayo, cuando se disolvieron las cámaras. Esto era el camino que se pretendía. Muy tarde, a mi entender, porque bueno, ya es para los restos, ¿no? Y sigues pretendiendo negociar o tener una mano fuerte en una negociación cuando tú ya solo te queda para existir, pues integrarte en unas listas que puedan, con las que es más lo que te une que lo que te diferencia, ¿no? En un momento como este. También cuando yo denuncié esto, hubo una mano fuerte que fue la catalana, que pues me vetaron en el proceso de participación. No pude consumar, la refundación, y yo me aparté del partido porque fui vetada por Cataluña para seguir. Fui elegida para llevar el partido a una refundación y fui vetada por la cuota catalana vetada, es decir, no puedes participar en las reuniones, no puedes dar tu opinión. Entonces, ¿para qué me habéis elegido para hacer una refundación del partido, ¿no? Y por lo menos aportar críticas, ideas o soluciones, o a lo mejor no hacer nada, pero decir, dad mi opinión, ¿no? Estaba claro que la cuota catalana no iba a ceder a desaparecer. Yo lo tenía también claro. Mucho me extrañaba a mí que este pacto saliera adelante, y es una... Bueno, no sé si es una pena, más que nada por la situación en la que nos encontramos, ¿no? No va a haber Ciudadanos más, es el fin.
como también muchos pronosticamos, y también pues la oportunidad de ese frente constitucional, ese constitucionalismo frente a la ignominia que puede suponer pues traer la amnistía, los indultos, hacer bueno pues bailarle el agua al independentismo, pues no va a poder ser, ¿no? A mí, desde luego, me parece una tragedia y creo que un error, porque Ciudadanos, o sea, por mucho que ahora se empeñen en no integrarse en las listas del Partido Popular, yo creo que está condenado a desaparecer. Pero que está desaparecido ya, que solo quedan... Ya ha desaparecido. Que solo quedan 6 diputados en el Parlament catalán y 9 eurodiputados que se han partido el cobre, como nos los partimos los 9 que estábamos en el Congreso trabajando bueno, pues por hacer las cosas bien o por defenderlo en lo que creíamos, ¿no? Ya está, y ahí se muere. Y se muere porque pues unos no están dispuestos, o sea, porque se quedan con las siglas, se quedan quizá con los personalismos, se quedan con lo que fuimos y no fuimos, o sea, viven fuera de la realidad. Se vive fuera de la realidad y cuando tú vives en una burbuja es imposible ver más allá. Hay que, en un momento determinado, hay que poner las cartas sobre la mesa y trascender a las siglas, trascender a muchos ideales, pero bueno, ya está, ya está. ¿Qué otro final hubiera sido? 3 o 4 personas en las listas del PP también hubiera desaparecido Ciudadanos. Es que pues, ya ha desaparecido. Es que no... Es una negociación esotérica. Es una pena desde mi punto de vista, porque yo creo que, insisto, la derecha, el centro derecha, está condenada a entenderse, y lo que no tiene sentido es que se enfrenten entre ellos cuando hay una posición, una izquierda con sus aliados separatistas e independentistas, que sí, tienen sus rifirrafes, tienen sus crisis, pero al final, a la hora de concurrir a elecciones y llegar a pactos y alcanzar acuerdos, lo consiguen en contra del resto del interés de los españoles. Vamos un momentito a publicidad y regresamos. La trinchera de llamas. Es radio. Aparquemos por un momento el tema catalán, que tiempo habrá de analizarlo y después a lo mejor lo podemos retomar, pero hay un segundo tema, o sea, de verdad. Lo que han denominado, es que me resisto a pronunciarlo, el caso Ayuso, que no tiene nada que ver con el caso Ayuso, sino más bien el caso bomba de humo, cortina de humo del Partido Socialista para desviar la atención. Gravísimo todo lo que está pasando, todo lo que hemos visto en los últimos días respecto al presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso, que es un particular que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid, que nada tiene que ver con las funciones que desempeña la presidenta de la región, pero que está siendo utilizado como chivo expiatorio del gobierno para intentar, pues defenderse de los casos de corrupción que sí afectan, en este caso directamente, no solo a uno, sino al conjunto del Partido Socialista, porque el caso Koldo, el caso Ábalos, afecta a varios ministerios y a varias administraciones territoriales. Lo más grave de esta estrategia de fango, de basura, que está llevando a cabo el Partido Socialista es la utilización de las administraciones, la utilización de las instituciones para lograr un cometido puramente electoralista del partido, que es desviar la atención. Y lo más llamativo de esto es la filtración. Las filtraciones, filtración de datos fiscales, que en teoría son confidenciales al máximo nivel. La filtración de comunicaciones, que son también secretas y confidenciales, entre Fiscalía y abogados. Esto es lo dramático, esto es lo relevante, esto es lo preocupante. Y para hablar de esto contamos con la gran suerte de poder comentar este tema con una grandísima jurista, Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Hola, Manuel, buenos días. Qué bien hablar con vosotros. Bueno, el placer es nuestro. Guadalupe, ha habido filtración de la Fiscalía. A mí me gustaría que nos dieses un poco tu visión sobre el tema, porque se ha filtrado una comunicación secreta entre el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, un email, un correo electrónico, en donde negocia un acuerdo con la Fiscalía, como se negocia habitualmente en el ámbito de la justicia. Pero es que ese tipo de comunicaciones son secretas
Y la Fiscalía, sin embargo, lo ha revelado. Tanto es así que el Colegio de Abogados, el de Madrid, pues ha denunciado a la Fiscalía esta semana y, de hecho, se ha desligado de los protocolos de actuación de la Fiscalía porque el caso es gravísimo. Tú, como jurista, como abogada, Guadalupe, ¿qué opinas al respecto? Bueno, en primer lugar, y como tú ya has adelantado, desde un punto de vista general, pues estamos ante una de las consecuencias de la colonización institucional y de convertir instituciones que deberían ser neutrales y estar al servicio de todos los ciudadanos en satélites del gobierno, en instrumentos de un partido político en concreto. Una de las primeras instituciones en ser colonizadas fue la Fiscalía General del Estado, ya sabes, con el nombramiento de la que hasta antes había sido la ministra de Justicia como fiscal general, Dolores Delgado. Ahora el que tenemos al frente es a su mano izquierda, a Álvaro García Ortiz, y bueno, y las consecuencias pues son las que estamos viendo casi que semanalmente. Esto es una más. Bien, en respecto al caso concreto, Manuel, vamos a ver, ya no se trata solo de que si la prensa publicara un correo electrónico que está amparado por el secreto profesional en la medida en que a su vez es garantía del derecho de defensa. Lo que concretamente ha denunciado el Colegio de Abogados de Madrid es una nota de prensa de la Fiscalía bastante inédita en la que se comentan particulares detalles de esa comunicación en concreto del abogado. Eso no había sucedido en nuestro país jamás. ¿Por qué? Porque la Fiscalía es un órgano que tiene que guardar un deber especial de sigilo y discreción respecto de los asuntos de los que conoce. Esto no es incompatible con que se informe llegado el caso, es decir, la Fiscalía podría haber comentado perfectamente esa noticia que apareció de que habían ofrecido un acuerdo a la pareja de Ayuso. Eso lo podrían haber desmentido, pero es que la Fiscalía, esa nota de prensa de la Fiscalía desborda el derecho de la información y entra en el ámbito de la comisión del delito, la presunta comisión de un delito de revelación de secretos del artículo 417.2 de nuestro Código Penal. Y esto es algo que la Fiscalía de Madrid, esto es algo que el Colegio de Abogados de Madrid ha denunciado, no solo porque afecte al caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en concreto, que como bien se ha indicado es un ciudadano particular, aunque no lo fuera, tampoco se podría haber revelado, pero bueno, no solo ese caso, sino que trasciende a todos los abogados y es más, a todos los ciudadanos españoles, porque si hay algo que tiene que ser sagrado por encima de las cuitas políticas es el derecho de defensa, y ese derecho es el que se ha visto vulnerado en este caso, porque como te puedes imaginar, la situación de ese ciudadano al haberse revelado por parte del Ministerio Fiscal que reconocía de una manera muy torpe por su letrado, en mi humilde opinión, con todos los respetos al compañero, la forma de dirigirse al fiscal, pero al haberse publicado ese correo electrónico donde reconoce la comisión de dos delitos contra la hacienda pública, pues evidentemente su posición ahora, a lo largo de todo el proceso que ha abierto diligencias un juzgado de Madrid, pues está muy comprometida. Yo de hecho no descartaría una nulidad de actuaciones. Eso justo te iba a preguntar porque efectivamente el abogado, la pareja de Ayuso ha respondido denunciando precisamente esta filtración por revelación de secretos, por vulneración a la presunción de inocencia. Es que estamos hablando de cosas muy graves. Oye, que esto es propio, esto no es propio de un Estado de Derecho, esto no es propio de una democracia sólida, esto es propio de países bananeros, donde se ve claramente que el régimen en concreto utiliza a los jueces y a los fiscales a placer, vulnerando derechos y libertades fundamentales. Bueno, se ha producido esa denuncia. Desde tu punto de vista, ¿hay visos de que efectivamente esa denuncia por parte de la pareja Ayuso prospere y por lo tanto se anule
el procedimiento abierto contra la pareja Ayuso precisamente por eso, por vulnerar el derecho a la defensa? A ver, por un lado tenemos la denuncia del Colegio de Abogados de Madrid contra el Ministerio Fiscal como institución genérica, y luego el abogado que es un abogado distinto al que intentó la conformidad con el Ministerio Fiscal, y luego el abogado de la pareja de Ayuso, hasta donde yo tengo conocimiento, ha interpuesto una querella también contra María Jesús Montero, porque esta señora, ministra de Hacienda para nuestra desgracia, antes de que se publicase por la prensa, desveló ante periodistas que le preguntaban datos que se supone que ella conoce por razón de su cargo, pero que no son públicos. Acuérdate lo del tema del pago de las comisiones que cobró. Y es ciertamente llamativo que por parte de nuestros representantes políticos de la izquierda se esté poniendo el foco en que la presunta comisión de un delito contra la hacienda pública por parte de este señor particular, que el monto ascendería a unos 350.000 euros, es lo realmente grave, que es una cosa gravísima, cuando ante lo que podríamos estar, eso es algo que ya es una cuantía honestamente y con todo lo que estamos acostumbrados bastante despreciable, cuando lo realmente grave aquí es el uso partidista de las instituciones y la vulneración, la normalización de la vulneración de derechos fundamentales simplemente para perjudicar a un rival político, porque no olvidemos que aquí el novio de Ayuso, este señor, les da completamente igual. Todo esto es ellos, tú sabes que utilizan mucho la palabra vicario, violencia vicaria, para hablar de pues la violencia que se utiliza contra los hijos para hacer daño a la mujer por parte de su pareja. Pues aquí estamos ante un linchamiento vicario. Aquí están linchando a un ciudadano particular simplemente para perjudicar política y personalmente a su pareja, que es presidenta de la Comunidad de Madrid. Y esto es algo que debería preocuparnos no solo a los letrados, porque ahora mismo no podemos confiar en que la Fiscalía respete su deber de secreto, es decir, su deber de sigilo y discreción que le impone su propio estatuto, sino que debería preocupar a todos los ciudadanos en general, porque ya sabes, Manuel, que como dijo Niemöller, cuando ya no queda nadie y vengan a por ti, nadie te va a ayudar. Entonces esto es algo que nos atañe a todos, ¿eh? Efectivamente, ya será tarde. Ese es el famoso lema bajo el nazismo, la gente, no, bueno, ahora vienen a por los judíos, bueno, porque yo no soy judío, no pasa nada, no, vienen a por los ricos, pero que yo no soy rico, tampoco pasa nada, hasta que finalmente acaban llamando a tu puerta. Guadalupe Sánchez, oye, mil gracias por estar con nosotros, aunque sea por vía telefónica en La Trinchera. Te espero aquí presencialmente algún día que te pases por Madrid. Me pasaré seguro. En cuanto esté por Madrid te aviso y nos vemos allí, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias, Guadalupe. Venga, un abrazo a todos. Bueno, pues hacemos ahora una pequeña pausa y regresamos precisamente profundizando en este tema que nos acaba de explicar maravillosamente bien Guadalupe Sánchez. Bueno, pues escandalazo. O sea, el gran escándalo relacionado con la pareja Ayuso no es si ha defraudado Hacienda o no ha defraudado Hacienda, que por cierto, ya sabemos cómo actúa Hacienda en este país, que es como una pisonadora. Primero te machaca, después te sanciona, te borra cualquier atisbo de presunción de inocencia y después reclama usted a los tribunales. Por cierto, unas reclamaciones a los tribunales que, por desgracia, tan solo se pueden permitir aquellas personas que tienen bolsillo suficiente para aguantar la embestida. Estamos hablando de, por ejemplo, todos estos futbolistas que son denunciados, perseguidos y condenados de forma anticipada
por Hacienda que luego recurren a los tribunales y después de años de lucha y de gastarse un dineral en abogados, la justicia les da la razón, pero es porque se lo pueden permitir. La mayoría de los ciudadanos no podemos permitirnos de hecho, un pleito lo que con suelen Hacienda. hacer los ciudadanos cuando se les abre una inspección de Hacienda es negociar. Y dicen, bueno, mira, yo puedo llegar hasta aquí. Me va a arruinar, pero llego hasta aquí. Pero déjeme en paz. Es terrible. Pero, vamos a entrar con este tema, pero antes me gustaría escuchar a una de las protagonistas, la señora Ayuso. Los consejos de gobierno, donde Sánchez no se inhibió ante un evidente conflicto de intereses, 39 viajes a la República Dominicana en Falcon que Sánchez se niega a explicar, 130 millones en una cuenta en Luxemburgo de la trama Coldo, casi 18 millones de fondos europeos afectados por el caso, Ábalos, secretario de organización de su partido, implicando Puertos del Estado, Adif, Armengol, al ministro Torres y ya que fue capaz de comprar 6 veces por encima del precio material defectuoso. Miren, 11 viajes al extranjero, Caribe incluido, de Ábalos y Coldo, los Bizum con los que Coldo viajaba y pagaba fiestas y prostitución, 40 maletas de Delphi en Barajas y otras 79 que volvió a introducir Venezuela en España, los fajos de billetes, lo normal, que lucía sobre la cama uno de los socios de la trama, 23 móviles, 24.000 euros y 9 armas. Pablo Escobar, a su lado, es un principiante. Pablo Escobar. Y solo un apunte. Aquí el PSOE está pidiendo dimisiones por el tema de un particular, insisto, que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid, por un presunto fraude de 350.000 euros a Hacienda. Y acabamos de conocer una noticia muy relevante que, por cierto, publica el diario Lo País. Un nuevo informe de Hacienda eleva a 16,6 millones el fraude fiscal de Jordi Pujol Ferrusola, uno de los amnistiados por Pedro Sánchez. Rubén. Pero Manuel, Pujol no interesa. Aquí lo que nos interesa es el caso de Ayuso, por supuesto, porque ellos son magos realmente, porque lo que llevan buscando desde hace un tiempo es el empate. Como el mal entrenador, como el buen entrenador como Marcelo Lippi, pero que acaba siendo insufrible. Ellos buscan el empate. Por eso lo han denominado el caso Ayuso y por eso lo han denominado el otro el caso Coldo. Es decir, Coldo, aquel que pasaba por allí, el escolta de Ábalos, el portero del prostíbulo. Cuando es un caso en el que hay varios ministros implicados y cuando es un caso, evidentemente, que yo sepa, cuando hay una emergencia sanitaria como la que hubo en 2020, tiene que ser el Ministerio de Sanidad el que coordine esfuerzos. Parece que el candidato de Cataluña está quedando más o menos libre de polvo y paja en cuanto a las publicaciones de prensa, pero también es verdad que hay varios ministros implicados. Y ellos, una vez que ese escándalo explota, una vez que explota el escándalo de Europa, lo que buscan es el empate. Porque lo que buscan siempre es manejar el discurso, y son magos, realmente, son magos de la propaganda. A partir de ahí se filtra el caso de Ayuso. Intentan equiparar el hecho de ser novio con el de ser cónyuge, como si para cohabitar hubiera que pedir el DNI o la declaración de la renta, el DNI, y luego a partir de ahí empiezan a intentar buscar el empate con el caso de Begoña Gómez. Y ayer otro día recordaba, porque el medio de José Miguel Contreras, que es Infolibre, publicaron una noticia falsa sobre la mujer de Feijóo. Y el otro día recordaba la frase de Milei, esa de al zurdo no le puedes dejar un centímetro porque te gana, ya está. Ni agua, eso es. Y es lo que ocurrió porque se equivocaron porque llevan buscando el empate con intoxicaciones durante mucho tiempo, con Ayuso y con el caso de Begoña Gómez. Y se equivocaron y asignaron a la mujer de Feijóo una fundación, una empresa que había cobrado una subvención o algo así, en la que no era. Pero aún así, cuando se demostró que era mentira, no dijeron: nos hemos equivocado, lo siento, esto es escandaloso. Dijeron: hasta nosotros cuando nos equivocamos, como somos los mejores periodistas, sabemos reconocerlo y eso nos honra. Eso es la pata. La máquina del fango, es la intoxicación constante. Están intentando tapar a partir de intoxicación, a partir de exageración, malformación de la realidad, un caso que hay implicados varios ministros del PSOE y que es, desde el punto de vista del daño económico, muchísimo más grande. Yo no sé realmente. Y la presidenta de la Cámara, que nos representa a todos, ¿eh? Y la presidenta de la Cámara, que es la tercera autoridad del Estado. La que estos días está el director del diario.es, Ignacio Escolar, estos últimos días lo habéis visto dando lecciones de periodismo por ahí, cuando él
su medio ha sido un instrumento del poder en una operación para desde el poder liquidar a un adversario político, en este caso Ayuso, porque que nadie piense que había unos sabuesos del diario allí investigando para descubrir el presunto fraude no, esto ha sido una operación del poder. Entonces el periódico que se presta a operaciones desde el poder para liquidar a la oposición nos da lecciones a todos de lo que es la independencia del periodismo. Yo pensaba que había Dicho sido esto, es que hay tantas derivadas escandalosas en este tema. Luego pretenden que tenga mayor reproche moral un conflicto con Hacienda de un particular. Que el terrorismo, que el golpismo en Cataluña. Quiero decir, se nos dice desde el PSOE y desde sus medios que tenemos que tener las tragaderas morales para olvidar lo que hizo Bildu, olvidar lo que hicieron los golpistas, y sin embargo tener una discusión con Hacienda de si tengo que pagar un poco más o menos, moralmente eso ya te elimina. O sea, tú puedes pactar políticamente con tíos que han puesto bombas y no puedes tener una relación privada completamente al margen de tu actividad política con una persona que está en un pleito con Hacienda, además por unos presuntos delitos que ni siquiera se conocían, eran pareja cuando los cometió, y que no tienen, en ningún caso se ha beneficiado de que Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero entonces Ayuso está moralmente inhabilitada por convivir con alguien que, ojo, tiene un problema con Hacienda. Como la mayoría de los españoles, ¿no? Y ellos están perfectamente, desde el punto de vista ético, habilitados por pactar políticamente con partidos que eran el brazo político de una banda terrorista, que no han condenado el terrorismo, o con golpistas en Cataluña. Es que en esas estamos, y es la doble vara de medir esta de siempre. Y tú decías que es una cortina de humo electoralista. Es mucho peor. Es utilizar desde el poder, las instituciones, la Fiscalía, Hacienda y al señor Escolar, que también forma parte del poder, para liquidar a un adversario político. Es una operación chavista y que pone que impropia de un Estado de Derecho y de una democracia. María Jamardo y María Muñoz. A ver, yo es que recuerdo y me venía a la mente estos días cuando por cualquier mínima crítica que se hacía a las políticas del Ministerio de Igualdad de la señora Irene Montero se hablaba de violencia política contra la ministra, como si fuese prácticamente un linchamiento, ¿no? El poder criticar o analizar las medidas que además todas se ha visto con el tiempo, y el tiempo ha confirmado que eran unas chapuzas jurídicas de nivel máximo, como la ley del sí es sí o la ley trans, que es un fraude en sí misma. Lo de la señora Díaz Ayuso no es que sea violencia política, es que supera cualquier estándar de lo mínimamente aceptable en el decoro y en el comportamiento de los representantes públicos con respecto a saber distinguir o analizar una situación en la que no hay nadie comprometido de la Comunidad de Madrid, ningún recurso público implicado, nada que atañe o que ataña a la señora Díaz Ayuso desde el punto de vista de su gestión, ningún trato de favor, ningún favoritismo, ninguna compañía o aerolínea, por ejemplo, se me ocurre, que haya podido confirmar que tuvo conversaciones con el novio de la señora Díaz Ayuso antes de recibir una subvención, por ejemplo. Entonces, claro que no es lo mismo lo del novio de Díaz Ayuso que lo de la mujer de Pedro Sánchez. No es lo mismo. No lo es. Lo que pasa es que la derecha no aprende nunca. En la derecha, lo de la propaganda, lo de la manipulación y todas estas cosas le vienen grande y siempre va 4 pasos por detrás. ¿Qué ha hecho el Partido Socialista en cuanto se ha visto acorralado por todos los escándalos de corrupción, sobre todo el del caso PSOE, que es un caso de proporciones bíblicas, y cuando ha visto peligrar además la situación de la señora Begoña Gómez por sus conexiones reconocidas por Air Europa en una serie de conversaciones en las que la compañía sí ha reconocido que ha hecho aportaciones a fundaciones vinculadas con esta señora o gestionadas indirectamente por el fundraising que le encanta a ella divulgar. Fundraising es captar fondos públicos y privados, ojo, pero así, fundraising, con ese tipo de vídeos, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones, y que tenga que salir, por ejemplo, una empresa tan icónica como es Sargadelos en Galicia a desmentir
2 minutos después, porque no tardaron ni 2 minutos, en sacar un comunicado diciendo todo eso que se ha dicho es falso. Porque no es una empresa cualquiera, con todos los respetos a todas las empresas de este país, que me parecen verdaderos héroes en estos tiempos que corren, ¿no? Pero cualquier gallego lo sabemos, ¿verdad? Esa empresa... Pues no ¿sabes de una dónde es el empresa... director de Infolibre? Gallego. Pero allá cada uno con su responsabilidad. A mí, ¿sabes qué me molesta? Porque dicen que es un error, ya, sí, hombre, ¿sabes qué me molesta? ¿Sabes qué me molesta? Y ahí enlazo con la segunda derivada de este tema. Que ha salido en tromba todas las asociaciones de la prensa a defender determinadas posiciones y a determinadas periodistas, cuando quienes hemos sufrido señalamientos, acosos, recuerdo, ya por no personalizar, el que sufrió Ana Rosa Quintana el año pasado, en mayo de 2023, ni una sola asociación de periodistas salió a pronunciarse para criticar lo que le estaban haciendo a la señora Quintana. Bueno, es que entonces, algunos... de verdad, eso ya, desde el punto de vista profesional y corporativo, hombre, es un poquito ya que huele. Algunos son periodistas y otros, por desgracia, no merecen tal calificativo, sino más bien son voceros. María. Bueno, yo a este respecto me sumo a todo lo que se ha dicho ya, ¿no? Díaz Ayuso, la señora Díaz Ayuso es el enemigo a batir, no solo por parte del gobierno nacional, no solo por parte del sanchismo, sino, y aquí me vais a permitir que deje una pica y a ver lo que opináis, ¿no? Pero por algunos compañeros de partido, los que hemos vivido las vidas de partido. Fuego amigo. Sabemos que el fuego amigo es el peor de todos, es el peor de todos, y no es casual, y lo hemos comentado en la pausa, que estas filtraciones se hayan realizado al diario de Nacho Escolar, el diario.es, y no al País, si fuera una información directamente salida del gobierno, por ejemplo. Es decir, aquí los tiros vienen de diferentes flancos, ¿no? Y bueno, es un tema peculiar del que la señora Díaz Ayuso es víctima, y lo hemos hablado también antes, lo decías tú, ¿no, Manuel? La corrupción es valerte de un puesto público para enriquecerte y en beneficio propio. Aquí estamos hablando de otra cosa muy distinta. Estamos hablando de un conflicto que tiene un ciudadano particular con Hacienda, y bromeaba yo antes, como miles de españoles tienen, quizá en otros montantes económicos, ¿no? Pero que es un pleito con Hacienda más, que se resolverá dentro de muchos años, que si no tienes recursos no se va a poder hacer, si no se anula antes también. Y han encontrado ahí el foco de atención para desviar todos los recursos de lo suyo a eso, que desde y es una pena, porque desde el propio Partido Popular o desde el gabinete o el núcleo más cercano de la señora Ayuso no se ha sabido, en mi opinión, en mi particular y modesta opinión, defender bien. Recordemos los errores de comunicación de los primeros momentos en los que Díaz Ayuso ataca, en vez de salir a explicar y a decir esto mismo que dijo después, ¿no? Oiga, esto nada tiene que ver conmigo. Y también, en mi particular opinión, pues las actuaciones, digamos, en redes sociales y menos vistas por el público, de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Un poco como que esto se ha perdido un poco de madre, y cuando tú te defiendes así, parece que estás validando la versión del que tienes enfrente cuando te ataca, ¿no? Lo de Miguel Ángel Rodríguez, solo comentar que eso era una conversación privada entre Miguel pero aquí Ángel lo privado ya... y una periodista. Lo que pasa es que allá... Lo privado, expropiese. Lo privado... No era una conversación privada. Lo privado ya no es privado. Miguel Ángel Rodríguez distribuyó esa noticia a los medios de confianza, y que confiamos en Miguel Ángel Rodríguez, así de claro. O sea, que no diga ahora que fue una conversación privada, porque no es verdad. María. Solo quería puntualizar dos cosas. La primera, aunque el novio de la señora Díaz Ayuso resultase condenado mañana, imaginemos, por esa investigación que se le abre después de un procedimiento judicial con todas las garantías que no se han cumplido ya, por lo que sabemos hasta el momento, y demás, aunque él fuese condenado por ese delito fiscal,
o ese presunto delito fiscal que se ciñe sobre él, quiero recordar a todo el mundo, para que todo el mundo se quede tranquilo, que la responsabilidad penal es personal intransferible. Que uno puede dormir con un asesino que se levanta y asesina al día siguiente y no por eso es un asesino. Y quiero dejarlo muy claro porque en un Estado de Derecho es importante tener claros los conceptos. Ahora bien, si en algún momento se demostrase que la presidenta de la Comunidad de Madrid, prevaliéndose de su cargo, favoreció ese enriquecimiento irregular o participó de alguna manera desde lo público o lo privado en esas actividades presuntamente irregulares, pues tendrá que responder como todos los ciudadanos, excepto los independentistas catalanes. Este no es el caso. Antes de darte paso, Rubén, solo me gustaría retomar las declaraciones que hizo ayer el presidente del Gobierno desde Bruselas, señor Sánchez, respecto a este tema. Atentos. Aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad pues nuestra forma de hacer política. Y que no estamos dispuestos a ver cómo la democracia y la política se embarra. Quien quiere embarrar la política es porque está de barro hasta arriba. Hay algunos partidos políticos que cuando tenemos casos de corrupción, pues actuamos con contundencia, ejemplaridad y rapidez, y otros partidos políticos que lo que hacen es tapar esa corrupción. Esto sobrepasa todos los límites. Esto ya no es que el señor Sánchez tenga la cara de cemento armado, ya ni siquiera hormigón. Esto es blindaje. O sea, esto es el acero más duro que existe sobre la faz de la tierra. Vaya cara dura la del señor Pedro Sánchez, dando lecciones de mentiras y falsedades. El mayor mentiroso del reino dando lecciones. Me parecieron unas declaraciones absolutamente bochornosas, Rubén. A mí lo que más me molesta de todo esto es que estamos viendo la mosca en el ojo, es decir, estamos prestando atención al detalle y ellos lo han querido, es decir, a la declaración de impuestos o al conflicto que tenga con la justicia, con Hacienda, con lo que sea el novio de la presidenta de Madrid a título particular. Pero yo quisiera subrayar lo que me parece más importante. Es que todo esto surge después de que hubiera trascendido lo que ellos llaman el caso Koldo, que yo lo llamo el caso gobierno. Y hay una serie de cosas que se están omitiendo. Es verdad que llegó la pandemia y todos los países estaban como locos buscando material sanitario en el exterior, pero también es verdad que se adjudicaron diversos contratos por decenas de millones de euros a una empresa, por cierto, a dedo y sin publicidad y por procedimiento de urgencia, a una empresa cuyo socio, Cueto, por cierto, que no estaba en España cuando se lanzó la operación policial, la operación de la justicia contra ellos, casualidad. Este señor Cueto estaba implicado investigado en el caso de FX, que investigan otras cosas, la venta de armas o contratos dentro de países de África. Es decir, este señor no estaba libre de polvo y paja, por lo menos pesaba la sospecha sobre él. El ministerio de Ábalos, ya no estamos hablando de Koldo, estamos hablando de Ábalos, no estamos hablando de los presuntos comisionistas, sino del titular de un ministerio, que además había sido secretario de organización del PSOE. Se lo recomendó Ábalos a Puertos del Estado a esta empresa y a partir de ahí el propio Marlaska reconoció que se le había recomendado el ministerio de Ábalos. Y a partir de ahí hay dos expresidentes autonómicos, que ahora mismo uno de ellos es Armengol, es la tercera autoridad del Estado, implicados porque también contrataron con esta empresa para comprar las mascarillas, por cierto, algunas llegaron en mal estado para más INRI, y todo eso, que me parece un escándalo de dimensiones gigantescas, un escándalo de corrupción, pues como pocos han podido afectar a un gobierno, se está tapando por una campaña a la que se ha denominado el caso Ayuso, cuando ella puede no tener nada que ver, nadie ha probado que lo conocía, y a partir de ahí lo están utilizando para tapar ese escándalo gigantesco. ¿Y cuál es el problema? Que creo, sinceramente, que lo están consiguiendo. Es que dice Sánchez que está embarrado en la política. Embarrado. Bueno, fue a hablar el del barro. Ahí voy, llamémoslo como sea. ¿Cómo no lo va a estar? Es que esta legislatura, es que él ha conseguido la investidura comprándole 7 votos a unos delincuentes a cambio de perdonarle los delitos. Tiene que estar embarrada. Pero cada vez que la oposición es dura y tiene un tono duro, que yo creo que en este momento es el adecuado, siempre lo mismo. Cuando está la derecha en la oposición, ojo, que cuando está la izquierda hasta tiran excrementos en las sedes del PP y aquí no pasa nada. Pero entonces siempre pasa lo mismo. Empezamos con lo del barro, hay la tensión en todas las tertulias, los periodistas a lamentarse, ¡ay, qué espectáculo más terrible! ¡Ay, qué cosas se dicen! ¿Cuánta tensión hay? El país saca la típica noticia, diputados del PP están muy preocupados por el tono bronco del partido, tal. Es que es siempre
siempre lo mismo. Yo era pequeño, pero es que ya me acuerdo del váyase señor González y la oposición a Felipe González, también aquella legislatura fue muy intensa, lo mismo, la tensión, y estamos en eso. Evidentemente que hay tensión, barro, como lo quieras llamar, pero el único responsable es Pedro Sánchez, porque es un gobierno ilegítimo desde el punto desde su investidura. Su investidura es ilegítima y el ambiente tiene que ser tenso, embarrado o como lo quiera llamar, y así tiene que ser, y la oposición está por una vez haciendo su trabajo, y el poner a Tellado al frente del grupo parlamentario y el tono que está adoptando el Partido Popular es el adecuado, es el mayor acierto del Partido Popular en décadas. Así que no se dejen llevar por los reportajes de Casqueiro en El País y tal, que eso es lo de siempre, y los periodistas, que es que se dicen cosas es que hay mucha tensión, se grita mucho. ¿Cómo no va a haber tensión si está vendiendo España y no se está vendiendo a cambio de 7 votos? Vamos a dar paso a la opinión de nuestros oyentes. Adrián, ¿qué tal, Manuel? ¿qué nos cuentan? Muchos mensajes y audios a nuestro número de teléfono 689 33 74 44 y también a nuestra cuenta de Twitter @trincherallamas, y hoy precisamente preguntábamos: ¿quién creéis que ganará las elecciones de Cataluña el próximo 12 de mayo? Teníamos cuatro opciones: Salvador Illa del PSC, Carles Puigdemont de Junts, Aragonès RC y PP todavía sin candidato. Ha ganado con el 46% Carles Puigdemont. En segunda posición Salvador Illa con el 35%, tercera posición PP con el 12% y Aragonès con el 6%. Y luego también hemos recogido estos audios de nuestros oyentes. Yo creo que va a ganar Carles Puigdemont por la sencilla razón de que se va a hacer el héroe, y eso le va a reportar innumerables votos, y yo creo que Salvador Illa irá cayendo poquito a poco. Ganará sin duda el PSC, o lo que es lo mismo, los independentistas. Es lo que hay, y poco a poco se puede hacer con el gobierno que tenemos en esta nación. Buenos días, Manuel. Pues por desgracia ganarán los partidos independentistas y pondrán una pica más para ir a la independencia de Cataluña y separarse del resto de España. Creo que si Dios no lo remedia, va a gobernar Puigdemont. Ganará Illa las elecciones, el PSC, pero para nada. Yo creo que han llegado a un acuerdo, esto para ti y España para mí, y creo que está hasta firmado. Va a ganar Illa, pero va a gobernar Puigdemont. ¿Por qué? Porque o una de dos, se coaliga con Esquerra y se quitan a Illa de en medio, o le dice a Sánchez que gobiernan los dos, Junts y PSOE. Soy asidua de Es Radio. Hoy, al encender el móvil, me he encontrado este nuevo programa. Estoy encantada, me está gustando mucho. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestros queridos oyentes por todas vuestras opiniones y vuestro apoyo. Por desgracia, nos falta tiempo. Y además hay un punto que pudimos comentar antes fuera de tertulia que queda ahí para próximos programas y que puede ser muy relevante para el futuro de Sánchez, porque estamos hablando mucho de Cataluña, pero hay unas elecciones regionales antes, que son las vascas. Y solo recordar una cosa: un partido llamado PNV fue el que quitó del gobierno a Mariano Rajoy y puso a un tal Pedro Sánchez. Cuidado, que esto merece un análisis en profundidad. Pero, como digo, lo dejo ahí sobre la mesa para futuras tertulias. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, María Jamardo, María Muñoz. Un placer. Volveremos a contar con vosotros próximamente.